La oración. La oración es vital para la vida de un cristiano. La oración es necesaria. La oración es poder comunicarnos con Dios. La oración es poder decirle a Dios lo que queremos decirle, y también Dios nos habla de distintas maneras. Vayamos a la Biblia, al libro de Lucas, el capítulo 18. Allí Jesús, a través de esta parábola, enseñaba de la necesidad de orar, de persistir, de permanecer, de no cansarse, de no desmayar y continuar orando. El libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice así. ¿Ya lo tiene? Dígame. Ok. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar algunas veces, cuando esté en problemas, cuando me sienta con ganas. Todo eso dice, ¿cuándo? Y siempre es cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando estoy con ganas, cuando estoy sin ganas, a la mañana, a la tarde, a la noche. Eso es siempre. Dice así: la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. No le importaba nada de la gente a este juez. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta palabra hallará fe en la tierra nos habla de la fe del hombre aún en estos tiempos finales, de esa fe que se desvanece, de esa fe que se va agotando, de esa fe que no cree en Dios, de esa fe que va creyendo en cualquier otra cosa menos en Dios. Y Jesús hablaba de la necesidad de permanecer en oración. Y daba este ejemplo de un juez injusto que no le importaba nada de Dios, que no le importaba nada de los hombres. Pero a causa de la insistencia de esta mujer, este juez hizo justicia sobre ella. Y aquí Jesús explicaba: Dios no hará justicia con sus escogidos que claman día y noche. ¿Cuántas veces pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Sabes? Dios escucha nuestras oraciones. Dios responde nuestras oraciones. Somos nosotros los que pensamos: Dios no lo hizo, ya no voy a orar más. Dios es malo, Dios no escucha, Dios no le importa nada de mí. Dios escucha, Dios responde. Y Jesús marcaba y remarcaba la necesidad de orar siempre. ¿Quién nos enseñó que solamente debemos orar en la iglesia? ¿O que solamente debemos orar cuando tenemos la soga al cuello? ¿O cuando no tenemos para comer, o no tenemos para pagar algo, o cuando estamos enfermos? No, siempre. Dios es nuestro amigo al cual podemos contarle todas las cosas, las buenas, las malas, las difíciles, las fáciles.
donde orar no es una carga. Orar no es perder tiempo. De hecho, orar es casi lo único que tú puedes hacer en todo el tiempo de tu día. Mientras vas caminando, mientras vas en bicicleta, mientras vas en auto, antes de acostarte, al levantarte, sin hacer ruido. Tú puedes orar en tu mente, puedes orar tan solamente moviendo tus labios, puedes orar gritando, de rodilla, parado, acostado, siempre. Debemos permanecer, debemos persistir en buscar, en clamar, en llamar, hasta que algo suceda. Hasta que encontramos lo que buscamos, hasta que se haga justicia, hasta que Dios responda. Amén. Y así, de esta manera contó esta parábola. Hay el testimonio de algunos hombres de Dios que ellos oraban, y se los voy a leer algunos. El marqués de Renty, para quien Cristo era lo más precioso, en una ocasión en que se encontraba que se entregaba a sus devociones, indicó a su criado que lo llamara después de media hora. Al ir a cumplir la orden que había recibido, vio tal expresión de santidad en el semblante del marqués que no se atrevió a hablarle. ¿Entienden la situación? Aquí estaba este marqués que dice a su criado, a su siervo, le dice: dentro de media hora ve a buscarme, yo me voy a orar. Entonces, cuando vino este criado, dice que vio tal santidad en su semblante, tanta paz, que dice, al ir al cumplir con la orden que le había recibido, vio tal expresión de santidad en el semblante del marqués que no se atrevió a hablarle. Mire lo que hizo. Dice, sus labios se movían, pero no se oía ningún ruido. Esperó hora y media. Le había dicho media hora, pero él se atrevió a esperar hora y media. Y cuando lo llamó, el marqués dijo que el tiempo que había pasado en comunión con Dios le había parecido muy corto. Nosotros nos ponemos a orar y no sé, capaz que a usted no, usted puede orar media hora seguida. Capaz que soy el único que oro 2 minutos y ya se me viene un pensamiento, que ya quiero agarrar el celular, que ya me acuerdo de que quiero limpiar la casa, no sé, cualquier cosa. ¿A usted le pasa? A mí sí. Mire, dice que estaba orando hora y media y le pareció muy corto. Que nuestro espíritu pueda llegar a conectarse con Dios de tal manera que el tiempo de comunión con Dios sea infinito. Así como cuando usted estaba de novio o novia y de pronto no le importaba el reloj, nada, y podía pasar todo el tiempo que sea necesario con la persona hasta que su papá, su mamá lo venga a buscar, ¿verdad? Así debe ser nuestra comunión con Dios. Había un notable misionero llamado Adoniram Hudson, dijo, refiriéndose a la oración, y él enseñaba: arregla tus negocios, si es posible, de manera que puedas dedicar tranquilamente 2 o 3 horas del día, no simplemente a ejercicios devocionales, está hablando de 2 a 3 horas por día, sino a la oración secreta y a la comunión con Dios. Esfuérzate. Él daba este consejo: 7 veces al día, por alejarte de las preocupaciones mundanas y de los que te rodean, para elevar tu alma a Dios en tu retiro privado. Empieza el día levantándote a medianoche, dedicando algún tiempo en el silencio y en la oscuridad de esta obra sagrada.
que el alba te encuentre en esta misma ocupación. Y haz otro tanto a las 9, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9 de la noche. Divide tu día y aún toma tiempo en la madrugada, en la noche, en la madrugada, después durante la mañana, antes del mediodía, a la siesta, a la tarde, a la noche. Amén. Otro, ten resolución en su causa, haz todos los esfuerzos posibles para sostenerla. Porque no es solamente que, bueno, ya oré, listo, me desligué. Permanece, persiste, que esto se haga un hábito en tu vida, el de orar a Dios. Haz todos los esfuerzos posibles para sostenerla. Considera que tu tiempo es corto y que no debes permitir que otros asuntos y compañías te separen de Dios. Eso aconsejaba este predicador. Otro dice así: un predicador escocés decía, mi deber es pasar las mejores horas en comunión con Dios. No puedo abandonar en un rincón el asunto más noble y provechoso. Empleo en orar las primeras horas de la mañana porque durante ellas no hay ninguna interrupción. Y eso es verdad. En las primeras horas de la mañana es cuando todos duermen, cuando de pronto tus pensamientos no se han perturbado con problemas del día. Es allí cuando puedes descansar y hablar tranquilamente con Dios, aún entregarle todas las cosas del día. Allí no hay ninguna interrupción. No descuido el buen hábito de orar antes de acostarme, pero tengo cuidado de que el sueño no me venza y cuando despierto en la noche debo levantarme a orar. Muchas veces nosotros dicen que cuando nosotros con lo último que nos acostamos, muchas veces es eso lo que soñamos. Y muchos dicen, ay, pastor, no sabe el sueño que he tenido. He soñado que estaba muerto, he soñado que estaba en un cementerio, he soñado con cosas muy feas. ¿Qué tenés en tu mente? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué es lo último que guardás en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Prueba. Lee la Biblia y ora y vas a ver que Dios aún va a poder hablarte en el sueño. Te vas a levantar con canciones, te vas a levantar con alabanza y Dios te va a ir dando palabra de lo que tienes que aún hacer ese día. Amén. Cuando te levantes, nuevamente ora a Dios. Agradécele porque te ha guardado y entrégale todo tu día a Él. Y vas a ver como muchas de las cosas tan solamente fluyen y problemas se solucionan mucho más fácil de lo que tú pensabas. El poder de la oración ¿sabes por qué la oración es poderosa? ¿Y sabes para qué responde Dios? La oración es poderosa no porque tú la hagas solamente, sino porque es Dios quien responde las oraciones. Y Él responde las oraciones para que Él mismo sea glorificado. Dice en San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que tus deseos sean cumplidos, para que en la vida te vaya todo bien, para que tengas todo lo que se te ocurra. Escucha, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. No es tu fuerza, no es tu persistencia, es Dios, es el poder de Dios. Pensamos muchas veces que la oración es algo exclusivo,
es de posesión exclusiva de los pastores o de algunas mujeres u hombres que se dedican a orar o que van al culto de oración o de algunos de los líderes. No, la oración es dada a todo el pueblo, a cada uno. El apóstol Pablo enseñaba a Santiago y en el libro, en esta carta le decía así: Elías era un hombre, Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Si bien Elías era un profeta de Dios, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Tenía hambre, tenía sueño, pasaba frío, pasaba calor, se cansaba, tuvo miedo. Pero ¿sabe lo que tenía Elías? Confiaba en un Dios poderoso. Y a su vez que confiaba en un Dios poderoso, sabía que cuando él podía orar a Dios, Dios también respondía. Confiaba en Dios. También enseñaba en el mismo libro de Santiago, unos versículos antes, Santiago 5:13, dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Cuántas veces nos encontramos afligidos? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Esto es sumamente importante. Aflicciones todos los días encontramos en nuestra vida, preocupaciones, cosas que nos llevan a pensar, cosas que quieren desviarnos de la mirada de Dios. Haga oración, pare un momento, tome un tiempo y eleve a Dios su petición, su necesidad. Y haga así como hacen los niños. Ustedes habrán visto, los que tienen hijos, aquellos que tienen un hermano, usted cuando era niño, de pronto iba a su padre y le decía: papá, no sé, necesito una carpeta. Y cuando ya dijo: papá, necesito una carpeta, ¡pum!, se olvidó. Y descansó en el pedido que le hizo a su padre. Él sabía que mañana, o nosotros sabíamos que mañana, cuando íbamos a ir a la escuela, iba a tener que estar la carpeta. ¿Cómo lo hacía su padre? No sé, pero él descansaba y confiaba en su padre. Así debemos ser nosotros. Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. Dele gracias a Dios por todo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Habla de los ancianos, de los pastores. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le será perdonado. Versículo 16: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A través de la oración, la aflicción, la preocupación se va. Cuando nosotros oramos, dejamos de vernos a nosotros mismos para descansar en Dios y esperar en Él. Cuando nosotros oramos, dejamos de ver nuestra miseria, nuestra lástima, y comenzamos a ver ese Dios grande y decimos: pero si tú eres tan grande y puedo confiar y descansar en ti. Creemos que Él es poderoso y podemos, ¿saben qué? Las cargas que nosotros tenemos es necesaria compartirlas. ¿Y cómo es que nosotros compartimos una carga? ¿Usted se cree superpoderoso? No existe el cristiano superpoderoso.
No existe el pastor superpoderoso. Necesitamos contar a otro lo que nos pasa. ¿Para qué? Para que el otro vaya y le cuente. No sabe lo que está pasando el pastor. No sabe por la lucha que anda pasando mi hermano, mi hermana. No, que sea atada esa lengua. Es para que usted pueda orar. Cuando alguien viene y le cuenta algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad, nunca vaya a contarle a otro. No traiga tanto pecado sobre su vida por chusmerío, por una lengua que lastime. Cuando alguien le cuenta algo, póngase a orar por esa persona. Y saben, muchas veces la persona no le va a contar. Muchas veces es Dios que va a poner en su corazón la necesidad de orar por un hermano. No pierda un segundo en orar por ese hermano. Porque saben las veces que Dios en mí, por ejemplo, ha puesto una necesidad de orar por alguien y después hablando con esa persona me dijo, estaba pasando un momento tan difícil, tal día, tal hora. Y era la hora que yo había sentido y me puse a orar por vos. De pronto, si no se lo dije, no importa. Pero uno sabe que ha sido usado por Dios para estar orando a favor de esa persona, intercediendo, que Dios le ayude. Amén. Hágalo, por mí ore siempre. Sienta o no lo sienta, por mí ore siempre. Cuando hay un enfermo, la oración es eficaz. En Mateo 21, 21 y 22, Jesús dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto a la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿qué va a pasar? O sea, que la oración debe ser hecha con fe. Cree que Dios es poderoso, que Dios lo puede hacer. No es que tus palabras son mágicas, es al Dios al cual tú le oras, Él es poderoso. Y si tú oras creyendo, lo recibiréis. Si crees, verás milagros en tu vida. Recuerda, orar, permanecer y creer trae un resultado maravilloso que es un milagro. Escucha, orar, permanecer y creer, el resultado inevitablemente va a ser un milagro. Les cuento otra historia. Dice que la mañana del viernes 30 de noviembre de 1956, los periódicos de Sinchu, Formosa, tenían un titular con grandes letras negras, el cual decía, el incendio más grande de los últimos 60 años. Lo que más nos interesa de esta noticia es que por donde tenía que propagarse el incendio, había 5 hogares cristianos. Escucha bien esto. Cuando la alarma sonó, el cielo estaba enrojecido por el reflejo de las llamaradas y las calles estaban llenas de negro humo. Mientras los bomberos combatían el fuego, uno de los cristianos estaba telefoneando a los otros miembros de la iglesia y pronto un grupo de ellos se unió en el lugar del incendio. La situación parecía desesperada. Entonces, de todo corazón y a una voz, todos ellos clamaron, Señor, haz que tu santo nombre no sea deshonrado. Esta era la oración de ellos. La oración de ellos no era que se hayan salvado sus casas, ni que tengan misericordia. La oración de ella, haz que tu nombre no sea deshonrado. Repentinamente, ante los asombrados ojos de miles de espectadores, un fuerte viento
que había estado soplando cambió de dirección. Las llamas que ya habían alcanzado una de las 5 casas de esos cristianos, súbitamente se alejaron de ella y comenzaron a devorar una a una 8 de las otras casas que se creían que estaban a salvo. El viento había cambiado de rumbo y el fuego había comenzado a devorar otro grupo de casas, que en este caso eran 8. Los cristianos vieron precisamente delante de ellos contestadas sus oraciones y en coro gritaron ¡Aleluya! Cuando se acabó el incendio en esa calle que antes había sido muy transitada, solamente quedaban montones de escombros de ceniza. Solamente las casas y los talleres de trabajo de 5 familias cristianas permanecían intactas. Muchas de las personas que eran cristianas únicamente dijeron, su Padre Celestial los protegió. Que no eran cristianas únicamente dijeron, su Padre Celestial los protegió. Pero otras, escucha, criticaron y dijeron, los cristianos gritaron aleluya cuando se estaban quemando las casas de la gente que no son cristianas. Muy interesante lo que vamos a escuchar ahora. Pero el magistrado del distrito se encargó de callar a los que murmuraban y con estas palabras: yo os diré una cosa, cuando los cristianos estaban orando a su Dios, vosotros, los budistas, estabais orando a vuestros Dios, a vuestros ídolos. Pero el Dios de los cristianos contestó y vuestro Dios no contestó. ¿Qué tenéis para decir contra esto? No puedo creer que ellos hayan orado pidiendo que sus casas quedaran a salvo y que las vuestras fueran destruidas, porque no fue así. Esas cosas sucedieron como tenían que suceder. ¿Y quién es capaz de predecirlas? El pueblo aceptó la explicación y la explicación del magistrado y se fue conforme. Miren lo que es Dios. A su vez que Dios respondió su oración, salvó sus casas y mostró su poder, y los otros dioses no pudieron mostrar el poder porque no tienen. Confiaron nuevamente en Dios, dijeron que tu nombre no sea burlado. Amén. Oración. La oración de fe, volviendo un poquitito a la escritura, es literalmente la oración de la fe. Y se refiere al don que el Espíritu da. Es el don que el Espíritu Santo da. Es el don de fe dado a los ancianos, a los pastores, que es esa oración que cree que el enfermo recibirá sanidad. Ahora, esta palabra que dice salvará se refiere a la restauración física más bien que a una salvación espiritual. La sanidad del enfermo podría indicar el perdón de aquellos pecados que hayan sido responsables de esta enfermedad o de una enfermedad en particular. No todas las enfermedades son consecuencia del pecado, pero en muchos casos existe una relación entre ambos, el pecado y la enfermedad. Y los griegos utilizaban la palabra salvará y sanará, que muchas veces las podían intercambiar en este idioma griego, en el cual fue escrito las cartas de Pablo. Entonces, esta palabra, tanto salvará como sanará, la podían utilizar.
Esta enfermedad puede, y de la palabra que hablan de enfermedad, puede referirse a cualquier debilidad o inhabilidad o pecado. Entonces, cuando ellos oraban hacían esta oración de fe, entonces Dios podía traer sanidad sobre cualquier cosa, sea por falta de perdón también, dado que Jesús mismo explica que aquellos que perdonan son perdonados. Esta oración dice de fe restaurará cualquier aspecto de la vida que no ande bien. Cuando nosotros venimos a Dios, muchas veces no tenemos el diagnóstico de lo que nos pasa. Pero venimos a Dios y decimos, Señor, ten misericordia. O venimos ante los pastores y decimos, ore por nosotros, no sé lo que pasa. Esa oración que nosotros hacemos con fe es la que sana, salva. Es la oración que también el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros trayendo convicción de pecado. Es la que nos lleva a perdonar. Dice cuando las personas elevan esta clase de oración, son sanadas mientras oran. Muchas veces nuestra enfermedad no es tan solamente en la carne, sino que nuestra enfermedad comienza en nuestro espíritu. Y cuando nuestro espíritu es sanado, inevitablemente somos sanados en la carne. Jesús también dijo que somos perdonados mientras perdonamos. Experimentamos amor mientras amamos. Hasta tantas veces cosas suceden en nuestras vidas tan solamente cuando nosotros vamos haciéndolas. Somos perdonados mientras perdonamos. No hace falta que decimos, Señor, perdónanos. Tan solamente con que yo diga, te perdono, Dios ya nos está perdonando también. Amén. Cuando nosotros comenzamos a amar es cuando somos amados. Somos bendecidos cuando nosotros bendecimos. Es la ley que Dios utiliza. Es la ley que Dios utiliza en cuando nuestra mano, nuestro corazón, nuestro espíritu es extendido hacia Dios o hacia el prójimo. Dios trabaja de esa manera. Es como que quizás voy a dar un ejemplo, va a parecer vulgar. Cuando usted tira la cadena del inodoro, ¿qué sucede? El agua de la mochila se va, pero instantáneamente, ¿qué sucede? Se carga nuevamente. Eso es algo que usted ni lo ha pensado, ni se preocupa, porque sucede instantáneamente. Así es con nuestras vidas. Cuando nosotros damos, es Dios dándonos. Cuando nosotros, y si necesitas dar perdón, dalo al perdón y Dios te dará perdón. La misma oración del Padre nuestro dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Muchas veces queremos venir y decir, Dios, perdóname. ¿Y por qué no lo perdonas a tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá? Ah, no, eso es otra cosa. A él no lo puedo ni ver, o a ella no la puedo ni ver, yo no la voy a perdonar. No vas a recibir perdón de Dios hasta que perdones. Y sabes, sí te va a hablar el Espíritu Santo y te va a decir, perdónalo, perdónala. Dios nos da mientras damos a otros. Siempre hay algo que podemos hacer y tenemos la capacidad. Es esa capacidad de sembrar una oración de fe. ¿Alguna vez tenemos la capacidad de ser egoístas? Y yo ya se lo he dicho alguna vez. Cuando ore, no ore para usted, ore para otro. Que Dios va a poner en su corazón
en su mente la vida de una o muchas personas. Ore por todos ellos. Y yo le voy a asegurar que usted va a recibir más bendición de lo que usted pensaba orar. Pruebe. Pruebe en estos días, pruebe en esta semana y que sea una regla para su vida. ¿Sabe? Dios conoce su corazón, Dios conoce todo lo que nosotros necesitamos. Que usted sea la voz de Dios, que usted sea las manos de Dios, que usted sea el corazón de Dios. Siempre podemos sembrar una oración de fe en la vida de otra persona. Hagámoslo con amor, con gozo, con un espíritu de perdón. Y esperemos que Dios multiplique esa semilla en nuestras propias vidas. Es lo que le estaba diciendo. ¿Sabes que una de las armas más poderosas y de los recursos que Dios nos ha dado es la oración? Es el método por el cual nos comunicamos con Dios, la oración. Y los resultados que nosotros vamos a poder ver son más grandes de lo que pensábamos ver. Dios siempre nos sorprende. Dios siempre nos sorprende. Muchas de las personas ven la oración como último recurso, como cuando ya están ahogados y dicen, ¡ay, Dios, ayúdame! ¿No? Cuando la oración debe ser al revés. La oración debe ser lo primero. La oración debe ser el primer paso antes de empezar a hacer cualquier cosa. Quizás tu trabajo, tu tarea, tus estudios, comenzar tu día. La oración es primero. No es la oración aquella soga que me ayuda a salir del pozo, que sí lo va a hacer. Pero la oración debe ser aquella que te acompañe todo el día de tu vida. El poder de Dios es infinitamente poderoso y más de lo que nosotros pensamos. Elías, siendo hombre, oraba a Dios y Dios le respondía. Y Jesús, siendo Dios, oraba al Padre. ¿Por qué tenía que orar Jesús? Y Él lo hacía. Y lo hacía siempre, lo hacía todos los días. Y dice así de Jesús, Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Padre, enséñame qué hacer mañana, cómo hacerlo. Señor, la gloria, los aplausos no son míos, son tuyos. Las honras son tuyas. La gente lo seguía, lo buscaba a Jesús porque Él daba sanidad. Es poderoso. Pero uno de los secretos de Jesús era que tenía comunión con Dios, su Padre. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. No esperes que se reúna gente para orar, que dado que es importante orar con los hermanos, orar en la congregación, orar por un motivo en particular. Ora, busca tiempos a solas con Dios. Busca estar a solas con Él. No ores a Dios pensando en que le vas a hacer un piquete. Ah, Señor, yo de aquí no me muevo hasta que no contestes mi oración. Ora a Dios, busca, pídele y persiste en la oración. Pero ¿sabes?
No son nuestros caprichos los que tienen que ser respondidos. Debe ser su voluntad la que nosotros buscamos. Ora conforme a la Biblia. Ora conforme a la palabra de Dios. Ora conforme a sus mandamientos. Que su gloria sea manifestada en ti, que el Espíritu Santo revele lo que hay en ti. Jesús mismo oraba al Padre. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús le decía al Padre: no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Y cómo nos enseñó a orar Jesús en el Padre Nuestro? Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando dice tierra, que no sea esta tierra, sino esta tierra. Que así como se hace tu voluntad en los cielos, sea hecha en mi vida. Ora siempre. Ora siempre a Dios. Que se haga hecha su voluntad en tu vida, que se haga hecha su voluntad en tu familia. Ora por tus necesidades con acción de gracias, como enseñaba Pablo. Lleva delante de Él todas tus peticiones. Ora en todo tiempo, antes de acostarte, al levantarte. Y vas a ver cómo Dios te habla. Y vas a ver cómo Dios te da sabiduría. Y vas a ver cómo Dios responde, aún con milagros. Milagros de provisión, milagros de sanidad, milagros de su poder visto en tu hogar, en tu familia. ¿Qué crees que va a cambiar el corazón de tu marido, de tu hijo? Las palabras que dice: vos siempre sos igual. Ahora tenés que ir a la iglesia. No, la oración va a cambiar todo eso. El tiempo que tú pases con Dios en intimidad, de rodillas, buscando, orando. Amén. Prueba, prueba, prueba. Sabes, Dios va a responder tus oraciones. Señor, te damos gracias. Porque tú eres un Dios poderoso. Eres un Dios que nos escucha. Ayúdanos a escucharte a ti. Ayúdanos a confiar cada día más en ti. Gracias porque tú muchas veces antes que nuestra boca sea abierta ya respondes nuestras oraciones. Es más, tú conoces lo que vamos a decir antes que salga de nuestra boca. Señor, ayúdanos a confiar. Señor, danos la fuerza para presentarnos delante de ti en todo momento de nuestros días. Señor, que esa oración sea, le podamos encontrar ese gusto. No porque hayamos encontrado a un Dios que puede suplir todas las cosas, sino que podamos hallar a ese Dios que nos ama, a ese Dios que queremos darle alabanza, a ese Dios que queremos darle gratitud por medio de la oración. Que podamos encontrar que nuestras vidas tienen más en común con los cielos que con la tierra, que con todo lo que nosotros podemos ver. Señor, que hay un mundo mucho más grande que tú tienes para nosotros en lo espiritual, que aún lo que nosotros o nuestros deseos carnales pueden querer. Señor, tu gracia, tu poder, tu misericordia sea en cada una de nuestras vidas. Señor, y que sea hecha tu voluntad por sobre todas las cosas. Señor, y que nosotros aprendamos a orarte a ti en todo tiempo. En el hermoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.